Bueno, cordial saludo para todos. Se realiza pues el proceso de la presentación del estudio de caso que hemos abordado en el grupo número 5 que está conformado por Giovanna Ocampo, Merly Torres y pues quien les habla, Lady Rodríguez. Es importante pues mencionarles el caso. El caso se ha relacionado sobre un paciente, es masculino, tiene 60 años, ha presentado diversas caídas durante el último año cuyas consecuencias han sido leves o moderadas. Los resultados de realmente una exhaustiva revisión médica realizada por distintos especialistas sugieren que aunque se aprecia cierta presión sobre la médula cervical, su conducta deficitaria sobre las caídas previas no han justificado o no van justificadas, pues por decirlo así, desde un punto de vista orgánico. También, precisamente por los resultados de la revisión médica, se descartó la existencia de una posible demencia o trastorno cognitivo asociado a la edad. Siempre pues sí es importante mencionar que el paciente es consciente de que de la situación en la que se encuentra y de que requiere y debe asistir pues a una consulta psicológica. Por tal motivo es que se genera la siguiente intervención. Hola para todos, como lo mencionaba la compañera Lady, se hace una postura frente al caso del señor José. En este momento les voy a hablar del marco teórico y de la intervención que se produjo en este momento para tratar al paciente. Entonces tuvimos en cuenta la postura de diferentes autores. El primer autor fue el señor Curiosio en el 2019. Este señor afirma que una vez que una persona de la tercera edad experimenta una caída, podrá presentar otras caídas posteriormente, representando un alto nivel de riesgo que puede afectar ese nivel físico y psicológico. En el caso del paciente, identificamos que a nivel físico, él evita el desplazamiento de un lugar a otro. A nivel psicológico, esto le está generando ansiedad, lo que hace que tenga como ese temor a tener que ser una persona dependiente. Los factores de riesgo que este autor propone son aspectos demográficos, deterioro sensorial, enfermedades físicas o psicológicas y riesgos medioambientales. Se puede mencionar que en el caso, durante el análisis del caso, se identificó que el paciente no tiene ninguna enfermedad, entonces lo estamos revisando y asociándolo a que sean aspectos psicológicos dependiendo de las caídas que tuvo con anterioridad. Los autores Alvarado y Doris en el 2019 nos proponen que debemos empezar a tratar con el paciente actividades físicas que le impliquen un desplazamiento de un lugar a otro con un fortalecimiento constante y con una frecuencia progresiva. Lo que quiere decir que esto le ayudará probablemente a reducir en un 30% el riesgo a las caídas. Otro autor que tuvimos en cuenta es Montanori, es una mujer que ha trabajado desde hace muchos años en el tema del miedo a las caídas en España. Ella propone que el miedo a caer incide en la capacidad funcional del individuo. ¿Qué pasa con esto? Que el individuo va a tratar de evitar realizar las situaciones que le pueden llegar a generar riesgo de caída. En este caso, pues el paciente prefiere utilizar objetos del hogar para poder desplazarse y está evitando al máximo tener que salir de su casa. Ella también hace una mención importantísima y es que no hay mucha información relacionada con el tema. Para poder hablar de el miedo a las caídas, es como una invitación a plantearnos hipótesis y nuevas teorías, ya que casi no hay como temas sobre intervención y los tratamientos más efectivos para el miedo a las caídas. Frente a la explicación de la adquisición, que hicimos citar al autor Méndez, que nos habla de unas consecuencias del miedo a caerse que pueden afectar todas las esferas del paciente. Pueden ser, bueno, las esferas son físicas, funcionales, psicológicas y sociales. Físicas, pues el paciente puede tener el miedo a caerse, le provoca unas consecuencias que es, este paciente se enfoca en lo que les decía anteriormente, en dejar de hacer actividades que le impliquen caerse y apoyarse de los objetos, ¿sí? Apoyarse de los enseres de su hogar para no tener que caerse.
funcionales, la capacidad funcional puede verse afectada y genera una dependencia. Entonces, esto es algo que vemos muy claro en este caso. El señor José no quiere ser dependiente. Él quiere poder seguir realizando sus cosas sin tener que depender de su familia, aunque es evidente que cuenta con el apoyo de ella. A nivel psicológico, él tiene un miedo que le provoca ansiedad. Este miedo se relaciona con el mismo temor del funcionamiento, a dejar de ser una persona independiente y ser dependiente. Y sociales, para finalizar, pues está demostrado que la asociación del miedo a caerse con la restricción social. Por ejemplo, él ya no sale de su hogar y se la pasa en la casa todo el tiempo, pero cuenta con el apoyo de su familia y se dieron cuenta de la necesidad que tienen, por eso acuden a consulta. Bueno, el mantenimiento, esto puede variar dependiendo de las personas que se han caído y las personas que pues no se han caído. El autor Moles en el 2017 hace como un análisis de esta prevalencia y menciona que el miedo de las personas a volver a caer está de entre un 20 o 92%, y entre las que no se han caído del 12 al 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo está también relacionado a la edad, ¿sí? Pero va a haber un aumento en las personas que ya se han caído. Y más que tener un miedo a caerse, es un miedo a la consecuencia que van a tener cuando se caigan. Por ejemplo, no poder levantarse solos, presentar una fractura, presentar lesiones o ser dependientes de alguien más. En las personas mayores institucionalizadas, la prevalencia oscila entre el 41 y el 50%. Es importante mencionar que el miedo a caerse no es solo un resultado inmediato de las caídas, sino también un factor de riesgo que crea un círculo vicioso entre las caídas y el miedo a caer. En el caso nos dimos cuenta que como el paciente se ha caído con anterioridad, esto le ha generado volver a tener un miedo respecto a volver a caerse. Este es un miedo compartido, ¿no? Esto no es un miedo solamente del paciente, es un miedo de los cuidadores, es un miedo de las familias. Y la prevalencia, según el mismo autor, tiende a ser mayor en las mujeres que en los hombres. Listo. Dentro del instrumento de evaluación que utilizamos, lo utilizamos bajo 5 fases, ¿no? Entonces, la primera fase es la fase educativa, que buscábamos hacer comprender al paciente que su miedo a caer puede explicarse desde un enfoque psicológico, es decir, que sus pensamientos negativos le pueden llevar a tener síntomas de ansiedad y que estos mismos pensamientos se pueden controlar para que se muestre una mejoría. Ahora, como es un adulto mayor, se buscó que se realizaran ejercicios de relajación respiratoria y muscular para que no tuviera estos pensamientos negativos que lo podrían llevar a tener momentos de ansiedad. Ahora, la segunda fase, que está encaminada con la primera, es la reducción de la ansiedad. Entonces, se emplean técnicas de relajación en el adulto mayor para disminuir estos picos de ansiedad y se mantuvo unos ejercicios de 2 veces al día, de mínimo 2 veces al día. ¿Listo? La tercera fase fue la que utilizamos, fue de habilidades para el fortalecimiento de la seguridad. Esta sesión tenía como objetivo el aprendizaje de ejercicios para proporcionar la movilidad, el equilibrio y el balance postural. ¿Sí? La idea era que a medida que pasaban las sesiones, él tuviera un mayor desplazamiento individual, sin tener que sostenerse de cosas o de personas, o pedirle el apoyo a las personas. ¿Sí? Esta fase sobre todo es muy importante porque en esta fase pudimos observar que las caídas empezaron a disminuirse. ¿Sí? El miedo a las caídas empezó a disminuirse. Ahora, la siguiente fase fue la exposición en vivo, en donde se recreaba un ambiente situacional que estuviera muy cercano a los momentos en donde él pudiera presentar picos de ansiedad frente a las caídas. Entonces, lo que se buscaba es que con las fases anteriores y las sesiones anteriores, con los elementos aprendidos, las aplicara en esta fase para ver cómo iba su desarrollo y cómo se iban manejando tanto los picos de ansiedad como su confianza en los desplazamientos individuales.
Y por último tenemos el control y situación de riesgos que corresponden a la fase número 5. Digamos que a partir de este momento se busca estructurar todas las fases y colocar o disponer al paciente en situaciones netamente reales, es decir, superficies deslizantes, espacios donde no se pudiera tomar con nada. Si bien estaba bajo una supervisión, se buscaba era que estuviera lo más expuesto posible en un ambiente real para ver cómo se podía, cómo se comportaba o cómo reaccionaba ante ya un factor netamente real. Frente a esto, encontramos dos resultados. Los resultados cualitativos es que logramos reducir los picos de ansiedad, ¿sí? Que era uno de los factores que podrían llevar a desarrollar una fobia en el paciente. Y con los ejercicios de respiración y los ejercicios posturales se logró que se realizaran más desplazamientos. Ahora, en los indicadores cuantitativos también encontramos dos cuestiones. En una escala de miedo se le preguntaba al paciente en cada fase o en cada sesión que calificara su miedo a caerse del 1 al 10, ¿no? Y su ansiedad del 1 al 10. Entonces, a medida que iban pasando las sesiones, se iba reduciendo su miedo y su ansiedad, en donde 1 era el menor miedo y 10 era el máximo miedo, ¿sí? También estos resultados de la tabla de miedo o la escala de miedo están ligados con la reducción en un 71% de los desplazamientos individuales sin apoyo de nadie. Es decir, como la escala de miedo se reduce, aumenta sincrónicamente la confianza para desplazarse de forma individual. Frente a los resultados y las conclusiones de la intervención y de los resultados que se encontraron, pues sí es importante mencionar que la intervención cuenta con un paso a paso que le permite al paciente pues mejorar su calidad de vida y sentirse mejor consigo mismo, pues al no tener que solicitar ayuda de terceros, pues recuperando parte de su autonomía y de su independencia. El instrumento utilizado funciona pues de manera integral, ya que al ser un modelo cognitivo-conductual y por fases, contribuye a la mejoría del paciente, pues aportando herramientas para que genere desplazamientos independientes y con el fin de prevenir pues futuras caídas. Asimismo, pues aporta herramientas que le ayudan a evitar momentos de ansiedad y angustia cuando se presente temor, pues en caso de que las caídas se volvieran a generar. Con los resultados del instrumento, pues se puede evidenciar que la intervención realizada en el paciente cumple con el objetivo, ya que se observa mejora en los parámetros evaluados en relación con su miedo a las caídas antes, durante y después de la intervención, recordando pues claramente que el objetivo era disminuir en el paciente el miedo a caer. Teniendo en cuenta la intervención y los resultados, se puede evidenciar que solo una de las hipótesis que se formularon no aplicaba, pues ya que las características asociadas a la tercera edad no estaban incidiendo realmente en el miedo a las caídas. Sin embargo, las otras dos hipótesis sí aplican. Podemos evidenciar por medio de la terapia que se encontró que pues en el paciente sí temía a ser dependiente de los demás, a pedir asistencia para poder realizar actividades que tuvieran que ver con el hecho de tener que caminar. Y la otra hipótesis que era pues que sus pensamientos sobre una futura caída le generaran ansiedad o angustia, pues evitando así caminar por su propia cuenta. Estas hipótesis se fueron disminuyendo mientras se avanzaba en la intervención, que como efectivamente se mencionaba, se ha dado pues la finalidad con el objetivo, que era pues disminuir el miedo a las caídas.